El tema que nos convoca hoy está estrechamente vinculado con dos asuntos gruesos que afectan profundamente el proceso de construcción de paz, que es el tema de la corrupción y los derechos humanos. Cada vez más desde Transparencia por Colombia estamos haciendo una mirada de doble vía al tema de la corrupción. La corrupción afecta profundamente los derechos humanos, los derechos fundamentales económicos, sociales, políticos y culturales de los ciudadanos, y en esa medida, tanto los individuales como los colectivos, y en esa medida, por supuesto, incide de una manera muy fuerte y debe ser un eje transversal de muchos de los temas que van a tener que ser tenidos en cuenta en el proceso de construcción de paz. En segundo lugar, tanto en el día de ayer como hoy de alguna manera se mencionó cómo la ausencia de Estado, sobre todo a nivel de los territorios, es un facilitador o abre las puertas a la captura del Estado en sus diferentes manifestaciones por parte de intereses particulares, pero también esa debilidad institucional y las posibilidades de captura del Estado se convierten en un obstáculo para una real participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, entendiéndonos por toma de decisiones no solamente el momento final en el que se toma una decisión, sino es todo el proceso de identificación, diseño, implementación y por supuesto monitoreo de las decisiones públicas. Dicho en otras palabras, la ausencia de Estado y la apertura a las posibilidades de captura y en casos mucho más graves de reconfiguración cooptada del Estado, como hemos visto en muchos municipios y departamentos del país, muchos de ellos donde la presencia de grupos armados es muy fuerte, también debilita o se manifiesta en ausencia de control social, porque no hay espacios para la participación ciudadana. Los esfuerzos que desde diferentes sectores sociales se realizan para fortalecer lo público es lo que nosotros entendemos como control social y control político y participación ciudadana. Y cuando decimos para fortalecer lo público es lo que es de todos. Esto puede sonar a una verdad de perogrullo, pero a veces se nos olvida que lo público nos pertenece a todos y no es lo del funcionario de turno, no es del alcalde, del gobernador, de los concejales, como tampoco es de los grupos alzados en armas y de los grupos ilegales. Lo público nos pertenece a todo. Por lo tanto, y lo público es mucho más que el Estado. Y por supuesto es mucho más que el gobierno. En últimas, uno de los objetivos centrales de la participación política y la participación ciudadana es evitar la captura y la afectación de lo público por intereses particulares, legales e ilegales. Ahora bien, la participación social y política es mucho más que la participación electoral y en ese sentido tenemos, digamos, con mucha frecuencia los tomadores de decisiones en el mismo Congreso se plantea, pero es que aquí todos los ciudadanos tienen el derecho a participar electoralmente. Eso de por sí es una afirmación cuestionable, porque sabemos muy bien que en muchos espacios la libre participación y el derecho de elegir y de ser elegido no es tan libre y no es tan igualitario. Pero aún si así lo fuera, la participación social y la participación ciudadana, la participación política de los ciudadanos va mucho más allá de la participación meramente electoral. Estamos hablando de una participación ciudadana que permite a las personas y a las organizaciones sociales incidir en los asuntos públicos, en los contextos y en los asuntos del Estado. Permite ejercer derechos, pero también la participación ciudadana permite exigir la garantía de esos derechos, de los abusos, de las debilidades colectivas. La participación ciudadana tiene una condición fundamental que frecuentemente no se da,
que es independencia y autonomía frente a sectores poderosos de cualquier naturaleza que sean, pero también exige cualificarse, y ese es un gran reto que tenemos por delante. Quienes creemos en el control social, quienes creemos en la participación ciudadana, tenemos el reto de cualificar ese control social, de hacerlo cada vez mejor, y una forma, o digamos, hay muchas formas de hacerlo, pero ya hay unas herramientas que nos permiten cualificar ese control social. Uno de ellos es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue recientemente, o pues en marzo fue sancionada por el presidente de la República. ¿Y por qué lo menciono? Porque si nosotros tenemos acceso a la información pública, podemos hacer un mejor control social y rompemos esas asimetrías que existen en el manejo de la información pública, que es una de las barreras para el control social. Requiere, como digo, independencia y autonomía. Ahora bien, la participación ciudadana y el control social no reemplaza el control estatal y el control legal del Estado de Derecho. Entonces, no podemos confundir lo que nosotros hacemos desde la sociedad civil con lo que hace el Estado, pero tampoco podemos pretender reemplazar al Estado, como tampoco podemos aceptar que ciertos sectores se abroguen el derecho de hacer lo que le corresponde al Estado. Por supuesto, eso se da en los espacios donde la presencia estatal es muy débil y donde la institucionalidad es muy débil. Pero por decirlo de alguna manera, cada quien en su lugar, y ojalá lleguemos al momento donde esta no sea una relación confrontacional, sino una relación de construcción colectiva. Ahora bien, hay, ustedes lo saben mucho mejor que yo, diferentes formas de hacer control social, de hacer participación política y participación social. Está la sanción social, y está la participación en los asuntos sociales, está la participación política y está, por supuesto, están todos los ejercicios de control y participación sobre el manejo de lo público. Todos estos temas son fundamentales para la construcción de paz. Si las decisiones que se están tomando en La Habana no tienen en el momento de su diseño e implementación un claro referente al papel activo de la ciudadanía en estos procesos, se va a quedar en buenas intenciones. Y tenemos ahí una gran responsabilidad. Los acuerdos de La Habana concretamente plantean 3 puntos que van a estar en el centro del debate que queremos tener hoy. El primero es, voy a leer textualmente, establecer un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. Segundo, alcanzar un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública. Y tercero, lograr medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales, en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso. Para terminar, quiero señalar que algunos de los requisitos para hacer nuestra participación en los asuntos públicos y para poder hacer control social son, en primer lugar, reconocer sin miedo e impedir que nos digan que no, el control social es político. Político con P mayúscula, no es partidista, puede ser partidista, pero no es un control social político, porque lo que nosotros estamos haciendo al participar, estamos haciendo política. Es una forma distinta a la electoral de hacer política. Entonces, no le perdamos el miedo a reconocer que estamos haciendo política y exijamos que se nos reconozca como actores políticos. En segundo lugar, el control no se agota, pero pasa por la participación electoral. Y en tercer lugar, es importante, como dije al comienzo, reconocer y no perder de vista
El tema de la relación entre corrupción y derechos humanos como parte de nuestro accionar, y lo que ya se ha repetido incansablemente en estos 2 días es que la paz se hace en los territorios, y es precisamente en los territorios donde es más difícil hacer control social, donde es más difícil la participación ciudadana, y también es en el territorio donde la ausencia del Estado se nota con más evidencia. Entonces ahí confluyen unos factores que dificultan el ejercicio del control social y de la participación ciudadana, pero es precisamente por esto que si queremos contribuir a la construcción de paz, debemos ser conscientes de eso y superar los obstáculos que esto puede significar. Dicho esto, quiero darle la palabra al doctor Jorge Mejía, insistiendo en que por favor tratemos de ser juiciosos con los 15 minutos asignados. Buenos días a todas y todos. Yo quiero tratar de aprovechar los 15 minutos intentando reducir ese tiempo, planteando algunas consideraciones sobre el tema de esta mesa y ilustrar esas consideraciones con algunas experiencias locales que hemos tenido en estos asuntos de la participación, del control y de la planeación, que yo creo que son los 3 grandes elementos para evaluar la calidad de la democracia que hemos logrado construir en nuestro país, fundamentalmente a partir de la Constitución del año 91, cuando tratamos de dar ese salto de una democracia representativa al ejercicio de una democracia participativa, hasta donde hemos logrado mejorar la calidad de esa democracia, incrementando los niveles de participación, los niveles de control, los niveles de planeación con el concurso de la comunidad. Respecto al control político local, reconociendo la validez de la observación de la doctora Elizabeth respecto a que hay una frontera muy tenue entre el control político y el control social, que de todas maneras ambos se confunden y se entrecruzan. Difícilmente podríamos explicar el que ese control político haya tenido cambios sustanciales en nuestro país, dado que el ejercicio de la política y del sistema político en general sigue siendo básicamente el mismo. Un régimen excesivamente preponderante del Ejecutivo, llámese presidente, llámese gobernador, llámese alcalde, que tiene una gran capacidad de cooptación, de control en gran parte de los organismos que harían parte del legislativo, llámese Congreso, la misma Asamblea, los consejos municipales, a través de la denominada mermelada, a través del acceso al gobierno, etcétera. Entonces, el control político es bastante precario por esa relación que se establece entre el gobernante y quien básicamente en la sociedad nuestra está llamado a ejercer ese control político, que es en los escenarios de elección popular, las corporaciones de elección popular. Entonces, mientras siga existiendo esa relación de preponderancia del Ejecutivo respecto a los órganos de elección popular, el control político seguirá siendo sumamente lamentable. Hay que mirar la relación también que se establece entre las administraciones, los gobiernos, en este caso locales, con la comunidad, para mirar también hasta dónde avanzamos en materia de control social. Tradicionalmente esa relación ha sido o paternalista. Los funcionarios públicos creen que es una dádiva que le brindan a la ciudadanía el
el realizar la inversión pública, el resolver los problemas de la comunidad, o también hay una relación dictatorial, autárquica. El funcionario simplemente impone sus decisiones sin tener en cuenta la voluntad, las expectativas o las necesidades de esa comunidad. Entonces, esa doble relación nefasta, autoritaria o paternalista, se resolvería en la medida en que haya una relación participativa, una relación democrática. Y ahí entramos a lo que ha sido el gran eje de este evento convocado por la MOVE, cuál es el de mirar hasta dónde la calidad y la cantidad de la participación nuestra es la deseable, entendiendo, y lo digo claramente, que todavía está pendiente entre nosotros el discutir cuál es la dosis de participación deseable y posible. Dicho, en qué proporción la participación es factible en una sociedad como la nuestra, porque si miramos las cifras de participación en nuestro país son sumamente lamentables. Conocimos hace poco por parte de la Red Nacional de Cómo Vamos una cifra sobre hasta dónde la ciudadanía tiene una disposición para participar, evaluando, por ejemplo, su acceso a las asociaciones deportivas, a las asociaciones de vecinos, a las organizaciones religiosas, en fin. Y en conclusión, para esta red, por las ciudades donde participa, por ejemplo, en Ibagué el 68% de la población no participa en ningún tipo de organización. En Pereira el 81%, en Cartagena el 84%, en Cali el 75%, en Valledupar el 71%, Bucaramanga el 76%, Jumbo el 69%, Medellín el 72%, Manizales el 74%, Bogotá el 68%, Barranquilla el 76%. O sea que la gran mayoría de la población colombiana no siente la necesidad de relacionarse con otras personas o de juntarse para llevar a cabo acciones conjuntas alrededor de asuntos que son comunes, que son colectivos, en los distintos ámbitos, en lo religioso, en lo cívico, en lo deportivo, en lo cultural, en lo ambiental, etcétera. Y el caso de Medellín es mucho más diciente. Nosotros estamos por debajo del promedio nacional en materia de participación en distintos ámbitos: participación en organizaciones voluntarias, participación en espacios de gestión o control de políticas públicas en asuntos públicos, ejemplo de veedurías ciudadanas, participación en grupos o partidos políticos, actividades para mejorar o construir obras comunales y mantener espacios públicos, actividades comunitarias para mejorar la seguridad, organización de eventos culturales, recreativos y deportivos, actividades colectivas como marchas, manifestaciones, etcétera. Medellín en esos ámbitos está por debajo del promedio nacional, a pesar de que en la ciudad hemos hecho grandes esfuerzos por estimular la participación de la ciudadanía. Se ha dicho, por ejemplo, que la participación no tiene sentido si no hay recursos que posibiliten que efectivamente las expectativas, las priorizaciones que haga la comunidad se puedan materializar. Nosotros, a través de dos grandes programas de participación ciudadana, que son el presupuesto participativo y unas jornadas que se llaman jornadas de vida, que ahora les puedo comentar en qué consisten, nosotros destinamos en el cuatrenio cerca de $1 billón para que la ciudadanía autónomamente priorice y vocalice esos recursos en la atención de sus propias necesidades. El presupuesto participativo, por acuerdo municipal, destina el 5% del presupuesto de inversión del municipio para que la comunidad lo vocalice y lo priorice. Ese 5% equivale aproximadamente a 150.000 millones de pesos al año. Mucho más de un alto porcentaje del presupuesto de buena parte de los municipios del país. Y la otra actividad son las jornadas de vida, que son unas asambleas que se realizan después de todo un proceso de deliberación, de consulta con la comunidad, en las cuales el alcalde con su equipo de gobierno
somete a consideración de la comunidad, quien por votación decide los proyectos de infraestructura, de educación, de salud, de recreación, etcétera, que con los recursos del municipio se deberán financiar en el próximo año. Y entre esos dos programas, reitero, se destinan casi un billón de pesos para estimular la participación. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo en el campo de la participación, las cifras, la cantidad de los ciudadanos de la ciudad que se animan a participar es sumamente lamentable. En materia de control social, nosotros en la ciudad tenemos dos grandes experiencias. Una veeduría ciudadana al plan de desarrollo, que tiene de existencia cerca de 12 años. Ese es el ejercicio entre el sector privado, la sociedad civil, quien se junta para en realidad hacerle un seguimiento a la implementación o a la ejecución del plan de desarrollo de cada gobierno. Esta veeduría ha tenido unos logros importantes, significativos, sin embargo, podrían haber sido mucho mejores, por cuanto la resonancia de los informes de la veeduría no son los deseables. Difícilmente, por ejemplo, los candidatos a consejo o los candidatos a alcaldía toman como referente para hacer sus campañas en el campo programático las observaciones de la veeduría ciudadana del plan de desarrollo. Y la otra gran experiencia en materia de control social es la de la red Medellín Cómo Vamos. En este caso, Medellín Cómo Vamos, que es un ejercicio privado con el concurso de la academia, que le hace seguimiento no ya al plan de desarrollo fundamentalmente, sino a las políticas públicas de la administración municipal en los distintos campos de la inversión pública. Esta veeduría de Medellín Cómo Vamos, que se ha extendido por el resto del país, tiene más resonancia, tiene más audiencia, de pronto porque detrás de la misma está la Cámara de Comercio, que tiene una gran credibilidad en la vida local. Cuando la Medellín Cómo Vamos se va a pronunciar, el alcalde con su equipo de gobierno está presente escuchando las observaciones de Medellín Cómo Vamos, y se programa una sesión en la cual el alcalde con su equipo le responde a la red las observaciones que en materia de veeduría realiza. Ahí hay un mayor ejercicio de compenetración entre el ejercicio del control social y la administración municipal. Respecto al posconflicto y a los acuerdos de La Habana, destacar, la doctora Elizabeth lo mencionó muy rápidamente, básicamente cuáles fueron los puntos que en áreas del control social y político se establecieron en La Habana, como por ejemplo el de estimular las rendiciones de cuentas para todos los servidores públicos de elección popular, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Nosotros en la ciudad, el año pasado iniciamos un ejercicio de rendición de cuentas de las organizaciones sociales. Por ejemplo, las juntas de acción comunal cada año le dan cuenta a su comunidad de lo realizado en el campo de la gestión en el respectivo año. Y ha habido un incremento importante de las organizaciones que se vinculan a este ejercicio. Igualmente en el acuerdo de La Habana se plantea la facilitación del acceso a la información, que es uno de los grandes problemas, es una de las grandes dificultades que se tienen para el ejercicio del control político y del control social. La formación técnica de los controladores, de los veedores, y en ese sentido se plantea la necesidad de que la universidad, la academia se vincule a estos ejercicios, a estas experiencias. La necesidad de que haya una mayor interlocución pública y social. Me llamó la atención la reiteración en los acuerdos de La Habana del concepto del diálogo social, si bien se estimula
la movilización y la protesta social, también se estimula el diálogo entre el Estado, la institucionalidad y la comunidad. Se habla de la necesidad de un plan de formación de veedores y se plantea como una posibilidad para seguir trabajando el de la creación de la figura del defensor comunitario. En fin, nosotros los que habitamos los centros urbanos tenemos unas expectativas diferentes a la de los habitantes de los centros rurales con relación al conflicto, porque los conflictos nuestros son conflictos distintos al que se busca resolver en La Habana. El conflicto de La Habana, apreciación nuestra, es un conflicto fundamentalmente rural, es un conflicto con una gran dosis de problema del campo. Nosotros en los centros urbanos tenemos otros actores, tenemos otras causas y tenemos otras manifestaciones que hacen parte de otros conflictos que se quedarán como pendientes de ser atendidos, y por ello se requiere una gran dosis de pedagogía y de cultura ciudadana en aras de que ese gran reto en materia de participación alrededor de lo que ocurre en La Habana, cuál es el de la representación, pueda contribuir exitosamente a que todo este ejercicio en aras de la paz en Colombia finalice exitosamente. Muchas gracias, Jorge. Voy a quitarles el doctor a todos mis colegas de la mesa. Jorge ha señalado pues, muchos puntos muy interesantes para el debate. El tema de la preponderancia del Ejecutivo sobre los órganos de elección popular, eso es evidente. Y adicional a eso, yo quisiera que miráramos también cómo la participación nuestra como ciudadanos, como organizaciones sociales, insisto, va más allá de la participación electoral. Democracia representativa y democracia participativa y representativa son complementarios, no son confrontacionales, pero para que la representativa funcione, la participativa debe ser muy fuerte y nos debemos empoderar de ella. El segundo es la relación entre los ciudadanos y los funcionarios. Me parece que ese es un punto muy importante. Aquí hay un tema de cultura política, de una cultura política autoritaria, una cultura política donde la discrecionalidad en muchas ocasiones es la norma, y una cultura del secreto y de la apropiación de la información pública que también debemos romper. Y parte de esa cultura autoritaria se basa en las asimetrías de la información. El funcionario tiene la información, la maneja como si fuera propia, y el ciudadano no tiene acceso a la información y tampoco tiene las cualificaciones en muchas ocasiones para manejar esa información. Y por último, el tema de la rendición de cuentas. Yo creo que tenemos que repensar el concepto de rendición de cuentas. Me temo o no, no quisiera que lo que se ha pactado en La Habana sea la rendición de cuentas tradicional, donde un funcionario, el alcalde o el gobernador o el presidente de la República o el ministro una vez al año o una vez cada 6 meses aparece en televisión, convoca a su gente en los auditorios, pero no hay una rendición de cuentas continua. El llamado es a que desde la sociedad civil ejerzamos presión y veeduría al hecho de que debe haber una rendición de cuentas permanente, es decir, que los ciudadanos de manera permanente podamos pedirle cuentas al funcionario para que rinda cuentas. Esta es una relación doble, rendición de cuentas acompañada de petición de cuentas. Andrés, como representante del Ministerio Público en el nivel, digamos, que más afecta al funcionar de los municipios, tiene la palabra. Muy buenos días para todos y para todas. Yo quisiera iniciar contando un pequeño contexto. Hace 3 años, cuando se dio la oportunidad de ser personero de Cali, pensamos en la necesidad de crear una Federación Nacional de Personeros que lograra incorporar todas las personerías municipales del país, con 2 propósitos fundamentales: fortalecerlas y, segundo, hacer una autocrítica dentro del interior de organización interna local para el control y la defensa de los derechos humanos en los municipios. En el fortalecimiento partimos del hecho que en Colombia el ejercicio de mejoramiento del Ministerio Público ha estado en cabeza exclusiva de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo,
Es decir, hemos hecho un desarrollo legal, institucional, muy gordo en Bogotá y muy flaco en lo local, con unos elementos supremamente graves. Primero, la mayoría de los municipios del país, la única institución, fuera de las capitales de departamento, que defienden y representan y atienden ciudadanos, son las personalidades municipales. Quienes ejercen los controles y los controles de poder a los municipios locales y a los gobiernos locales son las personalidades municipales. Ya vamos a ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal, que es otro punto. Y con un tema coyuntural que le dio el Estado colombiano y que fue un propósito del presidente Santos: reconocer a las víctimas del conflicto armado, darles un acompañamiento, reconocerlas y hacer un proceso de integración a su vida urbana después de su desplazamiento. La mayoría de las víctimas del conflicto armado, en un casi 90%, son desplazadas. El caso de las víctimas es lo que ha pasado con las personalidades municipales en Colombia. Se crea la ley de víctimas y se fortalece Procuraduría y se fortalece Defensoría. Y hoy en día las víctimas, en un 90%, son atendidas por personalidades municipales en las regiones. ¿Y las atendemos cómo? ¿En sillas? No, en el suelo. ¿Atención psicosocial hay? No hay, no es cierto. El personero tiene que actuar como representante, como abogado que es, y al mismo tiempo generar un proceso de atención psicológica que no está preparado y no sabe. ¿Es eficiente? Supremamente deficiente. ¿Existe colaboración y contribución de otras entidades de nivel nacional? Muy débil. 87% de la atención de víctimas es exclusiva de las personalidades municipales. Así está el registro de unidad de víctima. El 15%, 14% restante se distribuye entre Defensoría y Procuraduría. Miremos el caso de Cali, que Cali es una ciudad grande con una representación institucional del Ministerio Público, Personería, Procuraduría y Defensoría. Nosotros recibimos diariamente en la ciudad, solamente por conflicto urbano y violencia del Pacífico, Buenaventura, 15 personas diarias. 15 personas diarias, y tenemos picos de desplazamientos mucho más masivos. Las recibimos, las atendemos y la atención y acompañamiento la damos nosotros. El acompañamiento de otras instituciones es muy débil. Esto refleja el panorama. A ello le aumentamos, antes de aumentarle, ¿qué fortalecimiento se dio en la implementación? Se fortaleció la Defensoría con más cargos, incluso equipararon sus salarios a nivel directivo con Procuraduría, se fortaleció con más cargo la Procuraduría. No, ni un centavo en la implementación de la ley de víctimas para las regiones y para instituciones que atendían víctimas. Entonces no es el proceder de un ejercicio de Ministerio Público en un país donde el conflicto armado y las debilidades institucionales están en lo local y en lo regional. Entonces, basado en eso, pensamos, inició la idea desde Cali, porque fue así, crear la federación para mandar ese mensaje: mire cómo están trabajando, mire las debilidades que tienen, hacer un ejercicio de visualización, mostrar las debilidades que hay en un solo tema, que es el tema de víctimas, pero esto se traduce en los demás temas, en el control disciplinario, en la defensa de derechos humanos, en el tema de atención a comunidades vulnerables, LGTBI, en temas de salud. Y vuelvo a insistir en este punto para dejar muy claro: el 90% de las personerías en Colombia son de municipios de sexta y quinta categoría, donde la única representatividad institucional para la defensa y atención de derechos humanos en el municipio son las personerías municipales. No es cierto, no existe extensión territorial de la Procuraduría y la Defensoría, no existe en el plano regional, existe en el plano de las capitales. Entonces, este es el punto de fortalecimiento. Viene el punto de autocrítica. Yo soy un personal autocrítico del sistema. Yo soy autocrítico. La debilidad institucional no está... La institución como personería no es mala. En un país que se ha desarrollado en medio del conflicto armado, en medio de vulneraciones de derechos humanos, tiene que ser instituciones locales que perciban las dinámicas de esas vulneraciones y que perciban la capacidad para atenderlas y defenderlas. Si funciona o no funciona, y si se ha politizado o no ha politizado, es otro punto, pero la institución local, llámese comisiones de derechos humanos, ombudsman locales, son necesarias en un país como Colombia. Entonces viene el ejercicio de autorreflexión mía. Primero, están insertadas por el elemento político de las regiones y los controles políticos de las estructuras políticas regionales y locales. Sí, claro que sí. Yo soy elegido por el Consejo, yo fui elegido bajo una decisión política, pero eso no me aleja a ser autocrítico de eso.
¿Qué hemos dicho en el proceso de un personero, una personera con capacidad de autonomía, con capacidad de incidencia importante? Los procesos de elección de los personeros no deben coincidir con los procesos de elección de los alcaldes. Es decir, cuando entra el alcalde no se elegirá el personero inmediatamente, el personero ya se elegido a mitad del periodo de los alcaldes, donde las coaliciones de los consejos son mucho más débiles. ¿Se debe argumentar o no se debe argumentar la capacidad de los personeros municipales? ¿Hay personeros débiles estructuralmente en su capacidad individual? Sí, los hay. Yo no seré débil o seré fuerte, pero sí hay unos muy regulares, hay unos muy malos, hay unos buenos. Pero el Estado debe estar en la obligatoriedad de generar que las capacidades individuales de los servidores públicos sean lo más adecuado. ¿El Consejo en su proceso de elección mira eso? No. Los consejos municipales en Colombia y las corporaciones públicas son los acuerdos políticos dentro de los procesos que hay de las coaliciones de los consejos municipales con el alcalde. Resumiendo, ¿qué pasa en Colombia? O el personero se convierte en el amigo del alcalde o en el enemigo. La institucionalidad y el ejercicio local de la personería no es ser amigo del alcalde ni ser el opositor político. Yo soy crítico del personero de Bogotá, por ejemplo. Yo creo que hace una defensa, pero parece más un líder de la oposición que verdaderamente un líder de los bogotanos y bogotanas. Pero tampoco complazco que no se visualiza las problemáticas de la ciudad con un ejercicio de amiguismo y de compromiso entre las autoridades locales. Por esta posición he tenido, evidentemente, dificultades, no solamente con mi Consejo Municipal de Cali, hasta con el propio alcalde, pero yo creo que la figura es ser con un mayor grado de autonomía. ¿Qué debe haber dentro del proceso de reforma? Incluso lo he venido proponiendo en el proceso de reforma de equilibrios de poderes. Personeros elegidos en mitad de los alcaldes y concurso de méritos. Pero si el concurso de méritos los van a hacer como las heces de todas las autoridades, pues no hacemos nada. No hacemos nada. Mire, la mayoría de los municipios de Colombia y muchos municipios importantes, incluyendo Medellín, nombraron personero con acuerdos políticos previos. Es la verdad, yo lo lamento con Medellín, pero eso sucedió en todo el país. Claro. Y eso le genera un daño. Bogotá no hizo acuerdo político, pero generó un efecto que tampoco es lo positivo. Es generar un líder de la oposición que no es la figura del personero naturaleza. La naturaleza de las personerías derivan de la figura del ombudsman, que fue un ejercicio de ejercicio y de desarrollo en Europa, ser un interlocutor entre las debilidades del ciudadano con el Estado. Entonces, eso hay que reformarlo. Pero eso no quiere, si son corruptas, si son débiles, si no controlan, si ejercen, funcionan o no funcionen, no quiere decir que no sean necesarias, no es la eliminación de la figura, es el mejoramiento de la figura. Y vuelvo a insistir, más en un país como el Estado colombiano. ¿Qué genera una personería? Visualizar los problemas reales. Yo tomo el ejemplo de Cali, aquí están los de Cali Visible. En el caso personal individual, visualizamos el conflicto urbano, la violencia que hay, las bandas criminales, el control territorial, el ejercicio de violencia que se genera en la ciudad como consecuencia de una ciudad que está ubicada cerca al Pacífico colombiano, la vinculación de menores al conflicto violento urbano de la ciudad. Cali, por ejemplo, el primer móvil y causa de muertas, una ciudad tenemos 1.300 muertos este año, son los enfrentamientos entre pandillas, y las pandillas están compuestas por menores y jóvenes. Si las posiciones generan rechazo, claro que genera rechazo en un país como Colombia, donde no estamos acostumbrados a ejercer y orientar el ejercicio de la política pública a partir de las debilidades. Aquí tenemos un gran problema y es gobiernos locales, gobiernos departamentales, instituciones que quieren generar un proceso de crecimiento y desarrollo a partir de lo que creen que están haciendo bien y no a partir de las debilidades para las que gobiernan. Generan rechazo, generan enojo, generan molestia. El tema de la hipocresía institucional en Colombia es muy complejo, pero la función verdadera de una institucionalidad como nosotros, para que sea funcional, es un gran grado de autonomía e independencia. Viene aquí el tema del Consejo Municipal. Entonces, si tú haces una apreciación o una consideración, puede venir el ejercicio de la presión de los consejos municipales en Colombia frente a esa apreciación, porque puede de alguna forma generar una debilidad en los acuerdos políticos donde no importa el ciudadano. Sí, que hay consejos que presionan al personero porque hace sus funciones. Entonces, a través del ejercicio del control político lo hacen. Y aquí hay personeros en Colombia que hacen una función positiva y lo amenazan de muerte, de propia institucionalidad, alcaldes o concejales. Tenemos los casos. Prueba de ello es que el 20% de los personeros en Colombia están amenazados y un porcentaje altísimo de esas amenazas
proviene de la misma estructura política local. Entonces, eso también debe generar también un replanteamiento del modelo que verdaderamente queremos. Es un círculo muy vicioso. Si yo controlo y yo ejerzo la denuncia, entonces la incidencia del control político de la administración municipal en el consejo me ejerce un control político a mí. Eso es un círculo supremamente vicioso donde tú no avanzas y donde te empiezas a quedar solo. Entonces empiezas también con un círculo vicioso donde otras instituciones también tienen una incidencia del control político. Entonces, si tú avanzas, yo te presiono por acá. Entonces, aquí es un tema de modelo que yo he venido planteando, es de reestructurar en su conjunto todo el Ministerio Público. Ministerio Público compuesto por Procuraduría, Defensoría y las personerías municipales. Quiero, frente a esta primera parte de lo que yo expreso, adicionar algunos elementos. ¿Existe, por ejemplo, articulación entre la Defensoría, Procuraduría y Personería? No existe articulación. No existe un ejercicio de línea de acción entre los tres. Tenemos multiplicidad de funciones. Repetimos la función hasta en cosas tan simples. Cuando el ciudadano llega a la institución a poner una denuncia de materia de vulneración de salud, ya había pasado por la Procuraduría y la Defensoría, no les preguntamos si ya, y tuvo problema poner la misma carta de incidencia que ya colocaron otras instituciones. En temas tan simples, entonces en los temas mucho más estructurales, no existe verdaderamente un tema de canalización de acciones conjuntas como Ministerio Público. Cada uno va por lo que cada quiere. Procuraduría va por sus intereses, Defensoría va por sus intereses dentro del proceso. Nosotros hemos tenido una gran dificultad en querer avanzar y mejorar las condiciones de nuestras personerías. Cuando buscamos los recursos de cooperación internacional para, a través de la federación, fortalecer las personerías, darles equipos de cómputo, darles sillas para que las víctimas se sienten, que no tienen sillas, no tienen una silla donde sentar las víctimas del conflicto armado en Colombia, darles sillas rimas porque no es mayor cosa darle. Tenemos acciones en Bogotá donde dicen la cooperación, señores cooperantes, ustedes por qué le están dando recursos a ellos. Todos los recursos tienen que pasar dentro del nivel nacional, instituciones de nivel nacional. Lo que existe en Colombia es un apuro de unos funcionarios de Bogotá de crecer la burocracia nacional, de crecer las mejorías en sus condiciones burocráticas nacional también, a costa de la debilidad territorial y regional y municipal. Esto se lo expresa al propio procurador, esto se lo ha expresado al propio defensor. Por último, ustedes me plantean cuáles son las debilidades en un tema de posconflicto en las regiones o en el país. Primero, las debilidades de las personerías. Mire, el proceso de movilización de los países centroamericanos, cuando hay desmovilizaciones, aumentan las vulneraciones de derechos humanos. Prueba de eso es la desmovilización misma de las AUC. Nosotros hemos estado en una etapa posconflicto con el tema de desintegración de las AUC. Las acciones y los actos negativos efectivos frente a vulneraciones en ciudades donde se reintegraron, incidieron, como el caso de Cali, aumentaron. Hay bandas criminales, hay acciones delincuenciales, hay controles territoriales, hay desplazamientos interurbanos. Una debilidad es fortalecer instituciones locales para hacer monitoreo, prevención. Segunda, las bandas criminales. Las bandas criminales urbanas en la ciudad se convierten en la principal aspiradora para el proceso de paz después de un proceso de posconflicto, porque atraen a los desintegrantes y les muestran un escenario de oportunidades económicas. A nuestros niños en la ciudad, por ejemplo de Cali, tenemos que les pagan las bandas criminales hasta $1 millón por cometer ejercicios de control territorial y actos delictivos a favor de grupos al servicio del narcotráfico. Y un último elemento, sé que el tiempo está extendido, último elemento, Colombia tiene que darse la pelea de fortalecer la capacidad mayor institucional, no un mayor nivel de deberes, sino verdaderamente una capacidad institucional de acuerdo en los municipios. Sistema General de Transferencias, que es donde viven la mayoría de los municipios de Colombia, tiene que reformarse. La próxima reforma es el próximo año. El Sistema General de Transferencia, en su gran mayoría, los recursos son mínimos los que llegan a naciones. En el caso, por ejemplo, de Valle y Antioquia, donde tributamos nacionalmente, Antioquia le pone al país y a Bogotá 13 billones de pesos, le devuelven aproximadamente 3 o 4. Nosotros le tributamos 10 billones y nos devuelven casi los 3 billones en ejecución de obra, sumado entre el Sistema General de Transferencias y las obras de cofinanciación. Entonces, yo sí quiero resumir que necesitan unos municipios más fuertes, unas instituciones locales de derechos humanos más adecuadas, también reformadas interiormente, tener un nivel de precaución sobre el contexto de las bandas criminales. Este es como el análisis y lo que nosotros hemos venido discutiendo y hemos venido liderando desde la Federación Nacional de Personerías. Muchas gracias. Algunos, no voy a referirme a los
puntos de síntesis que mencionó Andrés al terminar. Simplemente quisiera recoger unos cuantos más. Uno es cómo las decisiones institucionales y cómo la propia institucionalidad es contraria a las intenciones descentralizadoras de la cual se ha venido hablando tanto en los últimos años, pero que no solamente no se ha cumplido, sino que además está dando señas muy preocupantes de un debilitamiento del proceso descentralizador en el país. En segundo lugar, las debilidades con las que cuentan las personerías a nivel de los territorios, debilidades en términos de recurso humano, de capacidades, de recursos económicos, de capacitación para cumplir una misión y una función absolutamente central y vital, para no decir o no reiterar, porque es una verdad de perogrullo, cuando entremos al posconflicto, ¿qué más importante que unas entidades fortalecidas y capaces de responder a los retos que se les ha puesto? Mencionó también el tema de la politización y del amiguismo, que a nivel territorial, a nivel departamental y municipal, pues es evidente, pero a nivel nacional también. Si no, solo miremos el caso de la elección del Procurador General de la Nación. Si eso no es politización, yo no sé qué es politización realmente, y qué garantías le ofrece la cabeza del Ministerio Público al país cuando se han movido tantos intereses políticos con P minúscula, no con la mayúscula que mencionaba antes, en la elección del procurador. Y digamos, para terminar quisiera mencionar, un ejemplo. El Estatuto Anticorrupción, un símil más bien, el Estatuto Anticorrupción previó que los jefes de control interno serían nombrados por un periodo determinado. Además, se buscara que los periodos no coincidieran con los periodos de alcaldes y gobernadores. La norma no dice expresamente que no pueden ser reelegidos, tampoco dice que sí, pero todos sabemos que el espíritu de la norma era precisamente que no fueran reelegidos para que no coincidieran con los periodos de los funcionarios a los cuales están llamados a vigilar. Lo que hemos identificado muy claramente, una tendencia en todos los territorios que hemos visitado desde Transparencia en los últimos meses, es que todos van a ser reelegidos. Entonces se rompe el espíritu y la norma. ¿Cuál independencia van a poder tener los jefes de control interno? Es posible que en algunos municipios y algunas gobernaciones eso no se vaya a dar, pero sí la tendencia que estamos observando es esa, y eso es muy preocupante. Y por último, el tema de la reestructuración del Ministerio Público. Yo creo que esta debe ser una reforma que desde la sociedad civil y desde las mismas personas que han ejercido y que ejercen el Ministerio Público debemos promover. En el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el órgano garante, después de muchos debates, quedó, la responsabilidad de las garantías al derecho de acceso a información quedó en el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría, pero también yendo hacia abajo, Defensoría y Personerías. Si esto pasa en las funciones que menciona Andrés, de la imposibilidad de garantizar derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la honra, etcétera, etcétera, ¿qué podemos esperar de las personerías defendiendo el derecho de acceso a la información pública? Entonces nos encontramos con un andamiaje institucional que no está en condiciones de responder a su razón de ser, que es la defensa de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los ciudadanos. Entonces, ese es un tema absolutamente central. Quiero ya para terminar esta primera ronda darle la palabra a Leandro Saavedra, quien nos va a hablar desde la base, desde una organización de base que hace control social, que promueve la participación ciudadana y la participación política. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Pues partir con la premisa de que lo que se va a firmar en La Habana definitivamente es el fin del conflicto, si se logra desarrollar.
el fin del conflicto con las FARC y no la paz de Colombia, que deben hacer desde las regiones. Partiendo desde esa premisa, nosotros desde las regiones y como Red Nacional, bueno, explico un poco, en tres aspectos fundamentales estará como orientada la presentación. Inicialmente, como explicarles un poco de qué consiste la Red Nacional de Observatorios, luego está como los aportes que hemos desarrollado como red, un poco anticipándonos al mismo acuerdo que se está desarrollando en La Habana, y finalmente una revisión rápida a ese segundo punto del acuerdo de las negociaciones que tiene que ver con el tema de participación política. Desde las percepciones que están en las ciudades o en la periferia, el discurso de la paz es un discurso abstracto que no llega, digamos que es más una información mediática y casi que orientada a los medios de comunicación nacional, pero que no ha incidido directamente en cada una de las regiones. Para nadie es un secreto que cada uno de los acuerdos, las negociaciones han sido presentados por el gobierno nacional como importantes logros, pero que no se traducen realmente en el beneficio, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y por eso no logran involucrarse en un proceso de paz. Por eso ese proceso de paz o la firma del convenio de la paz no se traduce en el mejoramiento de la vía, en el mejoramiento de por lo menos en adquirir las funciones básicas y satisfechas que existen en nuestro territorio. A nivel general podemos decir que inicialmente la Red Nacional de Observatorios, una red que conformamos los diferentes consejos visibles, 8 ciudades, que hacemos seguimiento sistemático a los consejos de las ciudades, asistimos a cada una de las sesiones midiendo diferentes indicadores. Algunos ya han evolucionado al tema de vigilancia de la Asamblea Departamental también en cada una de sus regiones, y lo que tratamos es lógicamente de o de tratar de revertir ese problema, ese cáncer que ha sido atendido con aromáticas y que es el tema de corrupción en el país. Una situación que venimos desarrollando, un ejercicio casi que con las uñas, consiguiendo recursos a través de diferentes actividades y convenios que nos permiten de alguna manera oxigenarnos año a año, pero que casi cada año los concejales o los diputados de cada ciudad o de cada departamento están casi aspirando que los recursos se acaben para que se termine este tipo de seguimiento sistemático que realizamos. Están vinculados gremios, organizaciones, empresas privadas, medios de comunicación, organizaciones civiles que hacen fuerte esta dinámica de participación y que definitivamente nos dan esa garantía o ese respaldo. Básicamente medimos el tema de control político basado en el plan de desarrollo, qué tanto se cumple realmente de esas metas que se plantean durante el primer año, y que hay un panorama abierto de discusión con los consejos territoriales de planeación, pero que finalmente casi que los consejos y las asambleas los abandonan. La asistencia y permanencia, el no asistir o el no ubicarse en su curul es un hecho de corrupción también que debe ser visto de esa manera por la opinión pública. Presentación de iniciativas propias, proyectos de iniciativa de acuerdos o de ordenanzas que deben surtir no solo de manera exclusiva por parte del Ejecutivo, sino que también como representantes de la ciudadanía deben surtir desde el seno de las corporaciones. Y la rendición de cuentas claras, que no sea un discurso allí, ya incluso existe la norma, en la mayoría de municipios del Huila se entrega a final de año incluso esta rendición de cuentas de los alcaldes, pero pues lógicamente invita a sus amigos, a los funcionarios, un par de fotos para entregar a los órganos de control, y ahí está la rendición de cuentas prácticamente, y cumplieron con la normatividad. Paso ahora a los aportes que hacen los observatorios a la construcción de paz, y un poco nos adelantamos a este acuerdo, a este segundo punto del acuerdo en La Habana. Difusión de la realidad política de las regiones. Nosotros traducimos a los medios de comunicación esa realidad política que a veces pasa por ese filtro malsano de algunos medios de comunicación que dejan o lavan un poco las heridas de la clase política regional y que permean de alguna manera sus tentáculos en cada una de estas organizaciones. Implementación de estrategias que generan una cultura de transparencia. Constantemente desarrollamos estrategias que vinculan a la ciudadanía para que mejoremos y exijamos mucho más la representación de nuestros gobernantes. Trabajamos para limitar hechos de corrupción, que consideramos es el principal generador del conflicto, y que seguramente si se le atiende de esta manera importante podremos tener un avance destacado en materia de lograr la paz. Articulamos la clase política regional con la ciudadanía,
generamos pensamiento crítico frente al trabajo y la responsabilidad de sus gobernantes, no solo en el momento de ejercer su derecho al voto, es la oportunidad de ser importante para el mandatario, hay que traducirlo en los 4 años haciendo un seguimiento y una vigilancia. Aportamos al mantenimiento del equilibrio de poderes entre las ramas del poder, implementamos estrategias para visibilizar a los candidatos de movimientos políticos. La más reciente que realizamos en las elecciones, una página denominada Yo Voto, Yo Sumo, pensamos y logramos visibilizar a diferentes candidatos que no tenían la suficiente fuerza económica o política, que no hacían parte seguramente de esas maquinarias políticas, pero tratamos a través de la página web de visibilizar este tipo de posibilidades, de manera que haya toda una serie de elementos para poder definir posibilidades alternas para que la gente tenga la posibilidad de desarrollarlo. Y somos fuente de garantía de información para los medios de comunicación de la comunidad. Propendemos por mejorar los procesos de gobernanza en las regiones a través de este tipo de estrategias que no son nada fáciles, que tienen todas las dificultades, como ya lo decíamos, económicas, también de presión política, presión a las organizaciones que hacen parte de nuestro apoyo. Hace 3 meses hubo un comunicado de la Asamblea Departamental del Huila solicitando mi retiro inmediato de la organización, presionando a las empresas, las diferentes entidades que nos financian, definitivamente porque no están conformes con el seguimiento que desarrollamos, porque exigimos que deben iniciar las sesiones en un horario puntual, así como exigimos a todos los funcionarios del país, porque destacamos que hay muchas falencias, falta de acceso a la información, la mayoría de las asambleas departamentales no tienen acceso ni siquiera a una página web, en fin, hay muchas dificultades que ponemos frente a la agenda pública y lógicamente incomoda en este tipo de regiones y para ellos es muy, muy complicado. Y finalmente quisiera abordar rápidamente el punto 2 de la participación política democrática para construir paz. Este punto 2 que cuando fue aprobado, pues personalmente lo celebré porque tiene que ver mucho y como ya les decía, anticipa un poco el trabajo que ya venimos desarrollando. Básicamente está orientado en 3 aspectos: una nueva apertura democrática, es decir, ese espacio que debe ser garante en otros escenarios, digamos que tengan otros representantes y no sean únicamente las estructuras de antaño que han demostrado su capacidad de corrupción. Mayor participación ciudadana es otro de los pilares que incluye este segundo acuerdo de La Habana. Ya estamos trabajando en ello, motivamos, incentivamos la participación ciudadana a través de los diferentes mecanismos de participación, consejos territoriales de planeación. Y el tercero, rompimiento del vínculo entre política y armas, lógicamente legitimando la institucionalidad a partir de dando a conocer a través de nuestros informes que se debe desarrollar en el marco de la paz, pero lógicamente con la responsabilidad que ejerce la ley. Los partidos y movimientos políticos en este segundo punto tienen un carácter muy especial, el derecho y garantías para el ejercicio de la oposición, lógicamente defendemos al interior de las corporaciones ese tema de las minorías, de los diferentes concejales y diputados que existen, dándole garantías para el desarrollo de sus debates a través del cumplimiento de la ley de bancadas. Y en este acuerdo, el segundo punto, quedó la promoción y pluralismo político, igualdad de condiciones y representatividad de los partidos políticos. Digamos que va a ser como esa transición que exista y que no necesariamente, ayer lo decía el doctor Jaramillo, que va a ser como esa transición de que los avales de los partidos políticos no tengan que estar sujetos precisamente a la elección en el Congreso de la República o lograr curules allí, sino que se vaya abriendo de alguna manera puertas regionales para partidos y movimientos políticos de manera transitoria para que puedan tener un ejercicio de participación plena. El sistema electoral tiene 4 pilares: promoción de una mayor participación electoral, motivamos en cada una de las ciudades como observatorios la participación, que el voto suma, fue una estrategia que también implementamos en las elecciones, que el voto de cada uno sumaba, ya nos hemos anticipado ese tipo de actividades. Reforma del régimen de la organización electoral, siempre hemos en nuestros informes reclamado mayor transparencia en el proceso electoral. Circunstancias transitorias especiales de paz. Lógicamente, dentro de las corporaciones, consejos y asambleas debe existir estas políticas públicas que permitan traducir la paz, los programas de paz y el restablecimiento de los derechos de la comunidad, pues lógicamente en el desarrollo de iniciativas propias en cada una de las regiones. Y finalmente, otro que tenemos que ver, vemos casi reflejados allí, es la promoción de la transparencia en los procesos electorales y motivar la participación, motivar la
el entender que los procesos electorales son la muestra o la garantía que existe para la participación ciudadana y que no solo está orientado a las fuerzas políticas de la región o a aquellos que tienen la maquinaria. Y finalmente, dentro del acuerdo está la acción ciudadana, la acción de participación ciudadana. Acciones orientadas a impulsar la participación de ciudadanos y organizaciones. Digamos que es supremamente importante la aprobación de este punto y de ahí a que se haga la realidad, pues estaremos muy interesados en que así se desarrolle. Deberán existir, según el documento, medidas para el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales. Ahí estamos nosotros. Si van a fortalecer, ya no tendremos las dificultades que existen, lógicamente, de presión política y económica en cada una de las instituciones. Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, instituciones institucionales en cada una de las regiones. Veeduría y control por parte de los ciudadanos, también está en el segundo punto. Y finalmente la política para fortalecer la participación, la planeación democrática y participativa. Es esa posibilidad y que ya seguramente nuestros amigos de Transparencia por Colombia nos comentarán un poco más. Es esa posibilidad que tendremos en el marco de la firma del convenio y en la participación del posconflicto de poder vincular a la comunidad en el ejercicio de estas iniciativas, que desarrollemos desde las comunidades de base las consultas para conocer cuáles son las políticas que deben quedar implementadas en los próximos planes de desarrollo, que se conviertan en una realidad, casi que en una responsabilidad imperativa de cada uno de los concejales, bueno, no solo de los concejales y diputados, sino también del Ejecutivo, y que definitivamente podamos traducirlo en el mejoramiento de las condiciones. De antemano, pues agradecer esta oportunidad, no sin antes terminar como inicié. Definitivamente el proceso de paz está visto desde las regiones, debe construirse no para las regiones, sino desde las regiones, que nos permitan a quienes hemos estado directamente afectados por el conflicto una participación plena, que nos permitan comentar y desarrollar diferentes actividades participativas y que lógicamente eso se traduzca en un viraje nacional y en beneficio de la comunidad. Dos cosas muy breves. Una tiene que ver, aquí no hemos mencionado un obstáculo muy grande a este tipo de acciones desde sociedad civil, que es la sostenibilidad y la continuidad. Esto no es altruismo, esto no es un favor que nos hacen los cooperantes o los donantes para poder hacer control social. Si nosotros tenemos… Esto no es una obra de caridad, pero muchas veces no se reconoce que la participación y el control social cuestan. El tiempo nuestro cuesta, nosotros no lo podemos hacer en nuestro tiempo libre a las 7 de la noche cuando salimos de nuestro trabajo. Entonces aquí hay un tema de sostenibilidad que no puede ser ajeno a los tomadores de decisiones y eso está vinculado con la continuidad. Para ver resultados de nuestras acciones se necesita tiempo, sino que lo diga la MOE o que lo diga Transparencia por Colombia o que lo digan los observatorios o que lo diga Pastoral Social o que lo digan los compañeros que nos acompañan acá. Esos resultados no se ven de la noche a la mañana, entonces hay que garantizar la sostenibilidad para poderle dar continuidad a estos ejercicios. Esto puede sonar muy mundano, pero así es, esa es la realidad. Nosotros no podemos seguir trabajando con las uñas y creo que la cooperación internacional aquí se ha equivocado, también en falta de continuidad de los aportes a este tipo de ejercicios, ya lo mencionaba Andrés de alguna manera. En segundo lugar, fue muy claro el planteamiento de Gilbert en el sentido de la democracia representativa y la democracia participativa no se contraponen, sino son partes de un mismo ejercicio de control ciudadano. Y en tercer lugar, yo también quisiera hacer un llamado, ya quedó aquí una propuesta, creo que lo interpreto así, Andrés, el tema de pensar en una reforma de fondo del Ministerio Público, y yo quisiera aquí hacer otra propuesta, y es un sistema eficaz y efectivo con una clara participación de la sociedad civil para vigilar los recursos del posconflicto. No solamente los recursos que van a provenir de la cooperación internacional, sino los recursos que el propio Estado y el sector privado van a invertir en el posconflicto. Experiencias internacionales en Centroamérica, en Sudáfrica,
En muchos países nos han demostrado que si la ciudadanía no tiene confianza en la manera como se están invirtiendo los recursos y si no hay participación ciudadana, no solamente se pierden los recursos, sino además se ahonda la desconfianza de los ciudadanos en el Estado. Entonces quisiera aquí también hacer un llamado que busquemos la manera de trabajar coordinadamente. No pensemos a nivel nacional en cada uno de los 1000 y tantos municipios que tiene el país. Pensemos cómo podemos aunar esfuerzos para contribuir con el propio Estado y con la cooperación internacional en establecer mecanismos de vigilancia de efectivos, no solamente a los recursos en sí, sino a las decisiones que se toman sobre cómo, dónde y cuándo invertir qué. Muchas gracias. Quiero entonces darle la palabra a Andrés, claro que sí. No, algo muy corto, Elizabeth, es que tú mencionabas lo de cooperación internacional. Yo creo que sí que es un tema de vigilancia de los recursos, pero la comunidad internacional debe entender que los recursos no se pueden seguir yendo solamente en cartillas y en capacitación en las regiones. O sea, la cooperación tiene que ir más allá. Yo he insistido mucho al sistema de Naciones Unidas, los recursos para víctimas y el fondo se ha ido pues, en un ejercicio de fortalecimiento de lo nacional, pero en lo local donde están las víctimas, donde está el conflicto armado, es mucho más limitado. Y un ejemplo puntual, las personerías. Todos los recursos de cooperación en cartillas y en capacitaciones. Entonces los capacitamos y los recapacitamos y lo capacitamos y lo capacitamos, y vuelve la Procuraduría, vuelve y los capacita y los capacita y los capacita. Entonces yo creo que debe hacer un análisis de un objetivo mucho más de lo territorial y que los recursos sean mucho más claves en temas muy claves en posconflicto. Vamos a hacer una primera ronda con las 4 personas con las 5 personas que han pedido la palabra. Héctor Gómez de Felcoper. Yo sé que si termina el proceso de paz que existe, habrá posconflicto. Pero hay una pregunta. Ayer el doctor Navarro decía que hay 8.000 guerrilleros. ¿Qué van a hacer con ellos? Es la primera pregunta. ¿Qué van a hacer con ellos? Si el gobierno no ha sido capaz de solucionar los problemas a lo más de 25.000, 30.000 desplazados que tiene por cuenta de la violencia. No ha terminado el proceso con los paramilitares. ¿Por qué se formaron la BACRIM? Porque los dejaron como arandelas sueltas. Entonces, otro problema más que se viene a la gente, a la sociedad colombiana, a la sociedad civil, porque van a haber 8.000 personas más que no se van a quedar en el monte, ellos se vienen para las ciudades. Aspiran a los proyectos de vivienda, a que les paguen un sueldo, a que les busquen una gestión. Si el gobierno no ha sido capaz de solucionar los problemas del orden público, de los paramilitares, se va a crear otro problema que creo que el pueblo es el que va a tener que responder sobre eso. Voy a ahondar solamente en 3 temas importantísimos que se han hablado acá, el doctor Andrés Gilbert y acá el funcionario de la Alcaldía de Medellín. Es la parte de las redes de veedurías ciudadanas, por lo menos la de nosotros que tiene allá en Córdoba, en Montería. Ustedes saben que como departamento se tiene como cenicienta del paseo, porque ahí se llevó a cabo el proceso de paz, sobre todo con estos señores del JAUC. Y vemos que dentro de todo ese proceso se ha quedado como un temor a través de las redes, a través de los comités de veedurías, de los pequeños, podríamos llamarlo así, porque no son redes ni son de pronto ya institucionalmente que lo conozca. El primer punto es la inseguridad, el temor a seguir en este control político de pronto como veedores de ciudadanos. El segundo, el acompañamiento de la institucionalidad sobre los procesos de control y veeduría. No se ha tenido en cuenta eso. El acompañamiento aquí no, como dice el doctor Andrés, están como ruedas sueltas, allá la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todos giran para su lado. Mejor dicho, se ha politizado todo. Y el tercer punto es fortalecimiento y apoyo a pequeños grupos o comités de veedurías sobre los procesos estos que están encaminados. Mírense que ahí tenemos alrededor de 15.000 y según el censo que se dio, 25.000 desplazados en el departamento de Córdoba. Están asentados dentro del casco urbano. Óigase bien, de todo el departamento. 2, lo que acaba de decir es importantísimo, hay alrededor de 5.000 reinsertados. Óigase bien, súbele más.
¿Qué vamos a hacer con ese poco de población? Mire que la incidencia, y hemos hecho un diagnóstico a nivel de que se dan 2 muertos por día, en Montería nada más. Aparece ahí un pasquín, creo que está en Montería ahí, que es el dueño del periódico allá, que es hasta suegro del alcalde. Entonces vemos que allá hay, y se toma como referente es un problema latente y existente y que amerita toda la atención. Yo hablaba simplemente con el personero allá, y doctor, ¿cómo haríamos? Mi pregunta sería desligar las personerías de los políticos. Es que hay que buscarle el meollo del problema, desligarlo. Aunque al menos yo aplaudo la labor de él allá en el municipio de Montería, porque es un tipo, yo lo veo según los análisis que hemos hecho sobre los procesos que ha tenido él allá, el conflicto, de pronto la violencia y lo que se ha presentado en la corrupción, precisamente que tenemos un gobernador allá actual que está, entre comillas, dentro del proceso de regalías que se ha presentado en el departamento de Córdoba, que de pronto ya al final todo piensa que el tipo lo vamos a tener aquí encerrado aquí en la, ¿cómo es que se llama? La cárcel de máxima seguridad que está en Bogotá. Y incluir de la sostenibilidad, lo que hablaba Elizabeth, de todos estos procesos a través de las redes. Es que no podemos quedar, allá teníamos al mejor, podríamos decirle, veedor de la ciudad, del departamento de Córdoba, ya extinto, murió claustrado en su casa porque no podía salir. El señor, si lo entrevistaban era en un cuarto, ahí murió el doctor Carlos Valera. Entonces vemos que hay un proceso que amerita la atención de todas las instituciones, de todas las redes. Yo le estoy pidiendo, primero mi propuesta, esto es el acompañamiento de ustedes a través de Gilbert, sobre todo la parte de la red de observatorios nacionales, que nos incluya dentro de todos esos procesos, a ver cómo hacemos, porque a mí me preocupa la parte pedagógica y educacional hacia esas comunidades. Mire, yo que me he metido en todas las partes, Santa Fe, Realito, en todas esas partes donde me he involucrado con todos 3 sectores del conflicto armado, y vemos la necesidad de ellos que nos dicen, pero es que ¿qué hacemos aquí? Si aquí viene el SENA, viene Julanito, Peringuito, y nos dejan así, y nos dejan con unos folletos y unas cartillitas, como dice el doctor Santamaría. Pero si el seguimiento no lo hace el proceso total, ¿de qué vamos a hacer a la ciudad? Entonces tenemos que irnos a delinquir. Así nos han dicho claro y pelado. Entonces yo creo que eso es importante, la anotación. Javier Alejandro Acevedo Guerrero, soy el director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Fui invitado a este evento. Escuchaba muy atento las intervenciones muy interesantes y en concreto la pregunta es si es necesario, y estoy completamente de acuerdo, hacer un cambio de cultura política en cuanto a la participación ciudadana, y eso en parte empieza con un importante control social sobre los recursos, etc. La pregunta en concreto es, ¿qué papel podemos jugar nosotros como universidad, y especialmente como universidad pública y como universidad de región? Sobre todo también, retomando un poco la crítica que se hacía de que todo se concentra a nivel central, y todo pareciera, nosotros en las regiones vemos que como que todo el conocimiento y la meca de todas las cosas está en la capital, y por supuesto los recursos, etcétera. ¿Cómo que empezar a cambiar esa mentalidad y entre otras cosas, direccionar actividades, recursos, etcétera, desde la región, y qué papel específicamente debe jugar la institución o la universidad pública? Y también, si algo de eso en el tema del posconflicto, ¿cómo podemos nosotros jugar un papel mucho más activo en el posconflicto, mucho más allá de prestar nuestros auditorios para eventos, para disertaciones, para charlas, etcétera? En el posconflicto es una de las grandes incógnitas que tenemos. Cada vez siempre se nos convoca, bueno, ¿qué vamos a hacer como institución y como universidad pública frente al posconflicto? Entonces, el punto es, más allá de prestar nuestros auditorios, más allá de facilitar espacios de discusión, ¿qué en concreto o qué ideas hay alrededor de estos temas? Gracias. Carlos Lerma, de la Red Nacional de Presupuestos Participativos.
Dentro de esta red participa la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Risaralda, entre otras. Recientemente tuvimos nuestro encuentro nacional en la ciudad de Santa Marta y en relación con este tema de cosas que discutimos allí, voy a retomar 3 reflexiones que quedaron allí con un tono de tensión entre la participación ciudadana, pero también de retos que tiene la participación en nuestro país. Uno referido a la tensión en la limitación a la participación. Y esto tiene que ver un poco con quiénes son los que participan cotidianamente en los diferentes espacios. En muchas ciudades resulta que los que participan en casi todos los espacios son los mismos de siempre, ¿cierto? Entonces ya conocemos al líder que va al espacio del Consejo de Juventud, al de Cultura, etc. Y allí ya se establece un reto. ¿Cómo hacer para integrar nuevas participaciones, nueva ciudadanía? O esa ciudadanía que no está interesada y que nosotros la nombramos como la ciudadanía del común, ¿cierto? Pero también hay otros aspectos y es cómo esa participación también está limitada por los actores armados, sobre todo en municipios como Medellín, en parte de Bogotá. Los actores armados influyen en la participación de la ciudadanía en algunas de las localidades o comunas. Y hay también un aspecto que se tocó allí sobre las carencias que también influyen en la participación. Es decir, la participación en las comunidades donde pues, la gente no tiene prácticamente ni para un transporte, para desplazarse a lugares de reunión, etcétera, pues influye mucho en que la gente pueda asistir y pueda participar en estos espacios. Digamos, allí estos aspectos se tocaron como parte de la limitación de la participación. Otro aspecto que me parece interesante y a partir de las diferentes experiencias de presupuestos participativos en el país es la forma como se hace control y veeduría a los presupuestos participativos, porque esto no tiene una norma, casi que es voluntario y cada municipio o cada departamento lo hace a partir de sus propios constructos. Nosotros tenemos al interior de la red algunas experiencias de veedurías que uno podría catalogar como veedurías cooptadas o amiguistas, ¿cierto? Que son muy amigas del alcalde, del mandatario y que buscan básicamente hacer quedar bien la gestión del mandatario. Pero tenemos otras veedurías que son un poco más críticas y que incluso han entrado en una dimensión de la veeduría de corresponsabilidad, donde todos los proyectos de presupuesto participativo no solo son asumidos como un deber de la administración pública que debe hacer, sino que la misma gente que ha sido nombrada en estos ejercicios de elección de veedurías se pone la camiseta y entra a resolver incluso conflictos que se presentan en las distintas obras. Eso nos sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Ocaña, donde la veeduría, frente a problemas técnicos que habían en algunas obras, se puso la camiseta, fue allá y buscó las soluciones y sacó adelante. Y un tercer aspecto que me gustaría dejar en la mesa es la tensión entre la participación ciudadana directa y la normatividad, ¿cierto? ¿Qué tan necesario es normar la participación directa de la ciudadanía? Al interior de la red debo decirles que hay muchas interpretaciones. Hay algunos que dicen es conveniente que hayan unas reglas claras, normativas, sea decretos, sea acuerdos, ¿cierto? Pero hay en otras partes en que no, digamos, esto no se ve como conveniente. Y creo que el caso, y Jorge Mejía en esto nos podría ampliar si fuera del caso, en Medellín se pasa una tensión con esto a partir de la ley 1551 que habilita a las juntas de acción de administradoras locales para tener alguna incidencia en la construcción de los presupuestos participativos, cuando siempre hemos pensado que los presupuestos participativos son iniciativas ciudadanas en colaboración con los administradores municipales o los administradores departamentales y que allí no debe mediar ninguna otra relación. Es el vínculo directo entre el mandatario y la ciudadanía, ¿cierto? Y lo que hace que estos procesos fluyan y sigan adelante. Y es en esa relación directa donde se empiezan a construir los acuerdos para a echar a andar estas iniciativas de participación. Entonces, me parece que estos son 3 campos que nosotros identificamos de la red como campos de tensión, pero también campos de reto, ¿cierto? ¿Qué tanto conviene una normatividad, ¿cierto? Que creo que es muy difícil que podamos normatizar la participación directa. Debería haber, digamos, una conciencia de que hay una participación
que no necesita una norma como tal. La diferenciación, o sea, hay diferentes experiencias y tiene que ver con lo anterior también, ¿cierto? O sea, normativizar también es castrar un poco la riqueza en el país de las experiencias regionales, ¿no? Uno podría decir en PP se hacen cabildos en Pasto, en Bogotá, bueno, se recuperó la experiencia de cabildos, pero hay en otras zonas donde se hacen ferias para los proyectos, bueno, en fin, hay mucha creatividad en los diferentes municipios del país. La limitación de la participación, como les comentaba, y también me parece un tema que ponía Andrés y también Jorge en algún momento, y es el tema de el tufillo que tienen las elecciones de las IA, ¿cierto? El procurador, el defensoría y todo, es un tufillo político, no es un tufillo realmente de un funcionario entregado hacia la participación ciudadana, hacia el interés ciudadano. Entonces, alguna vez debatimos dentro de estos espacios, ya termino con esto, la posibilidad de que estas figuras fueran nombradas popularmente y no una designación por los gobiernos, sino que ojalá pudiéramos entrar hacia una fórmula diferente que no fuera tan de la cuerda de los gobiernos. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra en el orden en que intervinieron. Tenemos 10 minutos, estamos ya sobre el tiempo, tenemos 10 minutos y vamos a cortar en 10 minutos sobre una reacción a su última propuesta de elección popular de esos organismos. Eso tiene sentido sí y solamente sí podemos garantizar que haya unas elecciones limpias, sí, unas elecciones blindadas de la participación de actores ilegales y de actores armados en esas elecciones. De lo contrario, el remedio puede resultar mucho peor que la enfermedad, aunque reconozco que el sistema que existe hoy es muy perverso. Sí, como el referente o el común denominador de lo que hemos estado haciendo acá es los diálogos de La Habana y el posconflicto. A mí me gusta más posacuerdo, como también se ha mencionado. A ver, el tema de las universidades, en el segundo punto de los acuerdos, está planteado reconociendo que una de las debilidades del control social y también del control político es la capacidad técnica de los controladores para sustentar ese ejercicio. De allí la importancia de que la academia, las universidades y las organizaciones de expertos se vinculen a esta labor, coayudando para que las organizaciones sociales y las personas que hacen el control lo puedan sostener o fortalecer. Entonces, en los acuerdos de La Habana, el tema universidad está planteado como una necesidad. Igualmente, se planteó allí la conveniencia de un proyecto de ley que busque revisar todo el sistema de participación, de control y de planeación que tenemos actualmente en nuestro país. La ley estatutaria de participación sigue en el limbo, a pesar de que con una gran dosis de participación, de movilización social, se presentó en el Congreso a través de Foro por Colombia y hoy sigue, eso fue en el año 2011, si no estoy mal, y todavía sigue pendiente su implementación. Entonces, la necesidad de que haya una normativa que recoja las nuevas realidades del país, las experiencias, las expectativas recientes, sigue siendo indispensable. Igualmente, lo que planteaba Carlos respecto al presupuesto participativo, las realidades son distintas dependiendo de las localidades. Nosotros en Medellín creemos que el ejercicio del PP está agotado, digámoslo así, que necesitamos un receso para repensar el mismo, necesitamos un espacio para reflexionar lo que ha sido nuestra experiencia, porque indudablemente que esa experiencia no ha permitido cualificar la participación ciudadana en la ciudad. Estoy hablando de Medellín y por eso no sé si la red a nivel nacional habrá abordado este asunto, pero nos parece que estamos en mora de ese intercambio de evaluaciones, porque, reitero, en Medellín el presupuesto participativo amenaza colapsar por
distintas circunstancias, la presión de la delincuencia organizada, el tema del clientelismo, etcétera. Por eso planteamos a la red la conveniencia de esa revisión, y asimismo se hizo en la ciudad de Santa Marta hace 20 días. Muchas gracias, Jorge Andrés. La pregunta de Misael, de las capacidades institucionales de las personerías, me alegro lo de Alfredo es un buen personero en Montería. Hay que hacer una reforma legal de elección de los personeros desde la mitad del periodo de los alcaldes, y el concurso de implementación que ya en sentencia lo dijo la Corte Constitucional. Yo creo que ahí no hay un tema de discusión. ¿Cómo separarla del tema político? Pues hombre, yo creo que independientemente de la reforma va a contribuir, pero no la va a separar totalmente de los organismos de control. Hay que pensar en el modelo político del país. El sistema político de Colombia está basado en puestos y en burocracia. Las estructuras políticas se basan en puestos, en elección a partir de unos cargos burocráticos. Mientras eso no termine, mientras no finalice, yo no le veo un avance por más reformas muy puntuales que se hagan a diferentes tipos de instituciones. ¿Cómo funciona en la realidad? Pues, el ejercicio político es un conjunto de personas, de maquinaria, que quieren luego tener participación en unos cargos, y luego las personas, en algunas ocasiones, porque no todos lo hacen, dan una suma de dinero a través de lo que ganan dentro de ese puesto del Estado al movimiento político. Entonces, no solamente que hay una estructura política muy fuerte, sino que lo que yo siempre he dicho es una estructura política económica. Esto no es un tema ideológico, no solamente de puestos, es un tema también de plata. Entonces, imagínense un partido o un político con 200 cargos, lo que representa económicamente. No es legítimo, no es legal, pero eso pasa en todos los departamentos, y ustedes, veedores, yo creo que lo saben, y lo sabemos internamente. El tema de las veedurías, alguien hablaba del tema de participación. Yo creo que en la participación hay que innovar. Yo no creo que la participación con la comunidad sean solamente los escenarios legales. Yo pongo un ejemplo que nosotros estamos haciendo en Cali, que me ha parecido interesante, incluso el London School lo resaltó, y es cuando hacemos informes de análisis de temas de ciudad, lo hacemos con el grupo poblacional afectado. Entonces, por ejemplo, uno de barreras de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia. Empezamos la construcción de informe de análisis cómo funciona la justicia para las mujeres víctimas de violencia con las propias mujeres. Entonces buscamos que las mujeres expresen sus opiniones, digan sus observaciones, digan las debilidades en las comisarías, en la fiscalía. Un segundo ejemplo, estamos haciendo un diagnóstico de cómo está cada una de las comunas de la ciudad, y le estamos haciendo el diagnóstico de las comunas con la propia comunidad. Entonces nos dan las apreciaciones, y luego cuando terminamos el documento lo legitimamos con ello. Esto lo hace mucho, y se lo aprendí en la Comisión Nacional del DF, de todos sus documentos y sus elaboraciones y apreciaciones se hacen basados en la participación ciudadana sobre las situaciones propias de sus comunidades. Yo creo que ese es un ejercicio, yo creo que uno tiene que empezar a innovar, y también pensar en salir de los espacios normativos o los espacios legales. La última de Carlos, que tiene un tufillo político, nosotros, sí, yo sé que lo tenemos, y bastante, eso es cierto. Yo dije al principio de la exposición, yo soy autocrítico, y yo fui elegido en una decisión política y en un órgano político. Yo no lo niego, yo soy consecuencia de una decisión política. Que he logrado mantener en la ciudad un margen de autonomía, sí, pero soy elegido dentro de una, pero eso no me inhibe a ser autocrítico. Los organismos de control deberían tener incidencia política, no, pues evidentemente es un mayor grado elevado de autonomía. Una pregunta en el tema de las investigaciones disciplinarias, que siempre están congeladas y no pasa nada. Eso es un mundo que yo no logro entender, a pesar de que yo soy disciplinador, yo sanciono como segunda instancia. Y yo también soy víctima del mismo sistema. Yo les pongo un ejemplo. Un día me abrió una investigación, un ciudadano se quejaba de que en su cuadra no le vendían los huevos individualmente, sino por docena. Entonces yo al señor le contesté. Entonces yo, siendo muy eficiente, mandé la queja a la Superior de Industria y Comercio, fue donde he hecho la petición. No le veía de realmente un tema de fondo al requerimiento del ciudadano. El ciudadano se quejó disciplinariamente ante la Procuraduría. La Procuraduría me abrió una investigación.
me abrieron una investigación, me vincularon investigaciones porque yo no había hecho nada lo suficiente para que al señor le vendieran huevos individuales en la tienda de la esquina de la casa. Ni tengo competencia, eso es libre del mercado, eso. Entonces, cuando yo indago un poco el tema en ciertas esferas, no voy a entrar con nombre, ¿usted qué problema político tiene en Cali para que le den abierto el proceso? Entonces, así estamos en un sistema disciplinario que todavía tiene que tener una reforma. En el Congreso está la reforma del Código Disciplinario, pero también hay que ver que el proceso disciplinario no es la solución de los problemas estructurales de las ciudades, de los municipios y del país. Y eso hay que entenderlo los veedores. El tema disciplinario puede generar unos efectos de sanciones individuales y ser ejemplarizante, pero no resuelve los problemas estructurales de ciudad. O sea, un órgano disciplinario no puede pensar que su ejercicio de incidencia en el desarrollo y las mejorías de sus habitantes puede basarse exclusivamente en el tema disciplinario. Hay que prevenir, hay que diagnosticar, hay que incidir en los planes de desarrollo, hay que mejorar presupuestos en ciertos temas focalizados, hay que sensibilizar funcionarios, hay que diagnosticar. El ejercicio de las personerías y la defensoría en Colombia, tradicionalmente hemos tenido un desarrollo, una evolución frente al conflicto armado y una mirada muy rural, y nos quedamos en el acompañamiento, lo cual es importante, y dejamos por un lado la profesionalización del ejercicio de diagnosticar, de dar recomendaciones, de escribir, de documentar lo que veíamos. Usted mira el nivel bibliográfico de las personerías en Colombia, de textos, y sumado incluso las del orden nacional, son muy pocas. Para el presupuesto que tienen, son muy pocas. Entonces, yo creo que el acompañamiento es importante a las comunidades, pero hay que profesionalizar el ejercicio de entidad como ombudsman, diagnosticar, denunciar de una manera técnica, dar recomendaciones, y a partir de un sinnúmero de insumos de textos que sean por escrito. Cuando uno quiere ser fácil, lo primero que hace es no escribir, para no comprometerse. Entonces, las instituciones tienen que empezar a escribir, y a partir de ahí empezar a hacer unas mesas y un ejercicio de incidencia. Bueno, usted, entidad que mejoró en frente a esta recomendación, que no hizo, que no ha hecho, pero tener un punto de partida, pero seguir pensando que el tema disciplinario es la salida para el mejoramiento de comunidades y temas de políticas públicas locales o nacionales. Yo creo que hay una debilidad fuerte. Sin embargo, hay que reformar el tema del procedimiento. Les pongo un ejemplo de las cosas incoherentes. Un personero es primero y segunda instancia a veces en un proceso disciplinario en la mayoría de los municipios, y quinta y sexta. El personero toma la decisión en primera instancia y también la toma y resuelve en segunda instancia. Gracias. Hola. Bueno, finalmente, como responderle a nuestro amigo de la universidad, ya digamos que los demás han obtenido su respuesta, y es como esa preocupación que tiene de cómo traducir desde la universidad, desde el claustro educativo, pues estos ejercicios de visibilización y lógicamente en aporte al posconflicto. Para nosotros como en el departamento de Huila no ha sido fácil. Miren ustedes que hay 9 empresas aliadas que nos respaldan como Observatorio Ciudadano, pero ninguna es universidad pública, precisamente porque la universidad pública de allí, la Universidad Surcolombiana, pese a que es una de las más importantes de la región sur del país, ha tenido muchos problemas administrativos, y generalmente esos tentáculos políticos logran incluso acceder a ese tipo de instituciones como las universidades públicas, donde casi que los senadores o los congresistas pues tienen sus manos allí y metidas en este tipo de instituciones. Lógicamente no podemos quedarnos quietos frente a esta situación. Uno de los ejercicios destacados que se desarrolla desde la parte académica tiene que ver con la ciudad de Cali, precisamente con la Universidad Javeriana, que desarrolla esta actividad desde la universidad, con estudiantes, con docentes, vinculando, digamos que a cada una de las facultades que tienen que ver con el tema, y que puedan ser incluyentes, incluir a la sociedad dentro de la universidad, y ha resultado un ejercicio de experiencia muy enriquecedor que seguramente pues podremos compartir desde la red de observatorios. Finalmente, pues agradecer, dejar
como conclusión, lógicamente, esa preocupación que existe en nuestras veedurías. Hay organizaciones muy importantes en el Huila, aquí veo los amigos de WIPAS también, que desarrollan un trabajo muy destacado allí también, pero que a nivel nacional tenemos esa falencia en materia de recursos, esa presión por parte de las fuerzas políticas y económicas, grupos económicos que a veces nos desvinculan en cuanto a financiación, en cuanto a la participación y la posibilidad de existir en cada una de las regiones. Y el segundo punto es traducir este proceso de paz definitivamente de las regiones. Digamos que nos vamos como con ese chip de que necesitamos que eso se traduzca en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, que podamos hablar propiamente del conflicto y del proceso de paz en cada una de las regiones, que eso se traduzca realmente en el mejoramiento de las condiciones y no sea un discurso que nos llega como a través de los medios masivos de comunicación. En el momento en que la gente entienda o comprenda que se va a solucionar su problema del puente, de la vía, el acceso a las condiciones básicas, pues entenderemos que finalmente el proceso nos va a traer eso, pero hasta que no se traduzca en el mejoramiento de las condiciones, pues no lo sentiremos como propio y seguramente habrá esa distancia aún desde la región.